Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia de un distinguido periodista sinaloense que pues tiene una visión muy especial, distinta a la que hemos leído y hemos visto en otros espacios sobre los acontecimientos en su entidad, sobremanera los que ocurrieron este fin de semana. Un fin de semana muy agitado, muy movido, a consecuencia de una intempestiva e inopinada retorno, un intempestivo retorno al cargo de gobernador al cual había solicitado licencia el señor Rubén Rocha Moya. La señora Sheinbaum dijo que se había enterado por un tuit y todo esto provocó que Morena pues comenzara con dudas al principio, pero hacia el mediodía ya tenían una respuesta. Habían señalado que era una decisión personalísima del señor Rocha y a eso siguieron una catarata de intervenciones de legisladores que estaban esperando línea, de gobernadores y de morenistas distinguidos, los miembros de la élite guinda, para deslindarse de Rocha. Fred, Fred Álvarez, qué gusto que estés con nosotros. Nos da mucho gusto también que participes en el portal Paco, índicepolitico.com. no, hombre, muchas gracias por tu generosidad, Paco, con mis humildes opiniones que son bote pronto. Un asunto que he seguido yo desde hace mucho. Ahí Así me es. tocó estar en Sinaloa el día de la elección, cuando nombraron a Rubén, y ver muchas de las cosas, irregularidades, levantamientos, y me tocó charlar con algunos dirigentes de Morena. Y al día siguiente dijeron, bueno, fue un poquito la intervención del crimen organizado. Yo les dije que alzaran la voz, no lo hicieron. Y bueno, han pasado muchos años, sobre todo 2 años de aquel 25 de julio, una fecha que le marca tiempo al tiempo en Sinaloa, porque ahí ocurrieron dos eventos. Uno, la extracción o secuestro de Ismael Zambada en un vuelo que ya lo conoces bien, y la otra, la muerte de Melesio Cuen. Después viene este asunto de una oficina, de una fiscalía de Nueva York, donde van por 10 personas, una de ellas el gobernador. El gobierno ha metido o metió una especie de protección política, pero, Paco, todo tiene su tiempo. Yo debo decirte que lo que ocurrió el pasado viernes, pasadas las 9 de la mañana de México, sí pensé que traía el visto bueno de Palacio Nacional, porque ese día la presidenta enmudeció, se enfermó, y ese día habían pasado horas de la detención del señor Corrales, Fausto Corrales, malamente internado en una prisión de alta seguridad porque el delito que se le imputa es falsedad de declaraciones y no tiene por qué estar en la cárcel. Pero bueno, al día siguiente viene el golpe, Paco, tuvieron que pasar varias horas, muchas horas, para que Gobernación emitiera un tibio posicionamiento, diciendo eso que tú comentas, que fue una decisión personal. Con todo respeto, no hay decisiones personales. Esto fue una decisión, alguien hizo esa travesura, esa trapacería. Luego viene un posicionamiento de Morena, de la dirigente de Morena, y luego viene el mensaje clave para mí, un video emitido por el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ricardo Monreal, donde con nombre y apellido dice, retírate, pide licencia, y ese comunicado le generó fricciones en el mismo grupo político, sobre todo el señor Noroña, senador de Morena. Luego viene más tarde el comunicado tibio de los gobernadores. Uno de ellos se equivocó, Paco, el de Oaxaca. Oaxaca. Ujú. Hay un X, un tweet donde lo emite y se va con la finta de la soberanía, del apoyo, luego lo retira el señor Jara. Bueno, eso fue el viernes. La presidenta de la República pues había amanecido con gripe, ya había participado en un evento vía virtual, pero estaba callada. Hasta poco antes de las 11 de la mañana del sábado emite un post.
no se atreve la presidenta a hablarle por su nombre a Rubén Rocha. Habla de los asuntos personales. O sea, aquí confirmamos que tanto el posicionamiento de Monreal como el de gobernación y de los gobernadores había sido línea de ella, pero tardó mucho tiempo, Paco. Veintitantas horas es mucho tiempo en la política, porque ocurre todo el tema de la especulación. Hay Y el, algunos compañeros como Salvador, sí, sí, y y de eso especulaciones fue poco hablamos, antes de las 11 de la mañana. de especulaciones hablamos. ¿Este silencio de la señora Sheinbaum lo atribuirías tú a que estaba negociando con López Obrador, de quien es más que evidente fue quien movió los hilos de Rocha? Probablemente yo creo que esto sí, no tenemos las pruebas. No, es Al- especulación. algunas gentes como Salvador García Soto publicó en el Universal que el enlace de Palenque con Culiacán habría sido la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Así Hoy es. Salvador en su columna lo vuelve a ratificar y dice incluso que hay testimonios de llamadas de entre Nale y Rochamoya. Si esto ocurrió, pues sí, es lo que dijo Ricardo y lo dijo. Ricardo Monreal habló el viernes en la tarde de un cisma. Después Ujú. matizó con otro video donde ya pide la licencia aparentemente no definitiva y hoy son pasadas las 10 de la mañana en la Ciudad de México, Paco, 9 de la mañana en Culiacán y hasta este momento no hay acuerdo. El Congreso convocó a las 8 de la mañana, 9 de México, y de repente lo suspenden. Escuché a la presidenta de la República hace unos minutos hablar una y otra vez que ella no tenía conocimiento, y la presidenta da un dato interesante. Dice que, a diferencia de la discusión en el Congreso de Culiacán, en Sinaloa, que el gobernador ya no debe regresar, que la persona, gobernador o gobernadora, que sea nombrado por el Congreso, habla de la autonomía, tú sabes que no es cierto eso, porque recibe en línea, debe Todos. terminar su periodo, que es al 31 de octubre del 2027. Si esto es así, pues hay un acuerdo para nombrar a alguien cercano a Palacio Nacional. Es decir, limitar a todo el grupo del rochismo porque simplemente cometieron pues esa barbaridad de arroparlo, de hacer toda esta parafernalia que tú y yo vimos casi en vivo, Paco, de el Tribunal Supremo poniéndose a los pies del gobernador. La única reunión que se canceló hasta donde sé fue la de los presidentes municipales porque seguramente recibieron una llamada. La Porque crisis no se termina todavía, está ahí. la reunión con los presidentes municipales estaba programada para minutos después de que Gobernación emitiera el boletín al que tú te referías, ese Sí, tibio boletín. Entonces, por eso ya no se llevó a cabo. Pero sí, el sumiso legislativo y el más sumiso judicial acudieron al besamanos de Rocha para darle la bienvenida calurosa y extrema. Esta dilación que hay, Fred, para que se reúne el Congreso del Estado y nombre a un gobernador sustituto ante la licencia definitiva de Rocha, se deberá a que sigue negociando Claudia Sheinbaum con López Obrador. Porque López Obrador obviamente sería el más perjudicado en el caso de que Rocha sea verdaderamente indiciado en México y por lo tanto extraditado hacia los Estados Unidos. Rocha Moya tiene muchos secretos guardados, una caja de secretos que se abriría en el momento en que lo comenzaran a interrogar de a de veras las autoridades judiciales mexicanas y sobre todo las estadounidenses. Yo creo que el pleito está en... Sobre todo las últimas, Paco, porque Sí, lamentablemente debo decírtelo, nuestra Fiscalía General de la República ha quedado en el ridículo. No otra ha vez. hecho nada. Y me refiero al caso de Melesio Cuen. Han pasado más de 2 años y lo vimos, lo de Corrales, está detenido, está encarcelado
por una falsa declaración. Yo vi ya lo que ha publicado dos reporteros, Abel Barajas de Reforma ayer y hoy, y otro reportero Alzaga en la Aurora, la web La Aurora. Ahí está sus declaraciones y comentan pues todo lo que ocurrió, pero la culpa, la fiscalía actual se le está echando únicamente al señor Fausto Corrales. ¿Y por qué diablos entonces renunció la fiscal general de justicia de Sinaloa? Ese es un asunto. Entonces la Fiscalía General de la República, la señora Godoy, lamentablemente ha sido reprobada. Yo creo que el temor y yo creo que lo que pudiera suceder aquí, y un proceso, Paco, que va a iniciar hasta que sea detenido con fines de extradición y luego se presentan las pruebas, los 60 días, lo que tú y yo sabemos. Creo que la presidenta estaba apostándole a la extradición formal y eso se llevará pues mucho tiempo. Aunque el caso de Guzmán Loera se llevó poquito más de un año, muy poco, fue una extradición con algunos asegúnes express, hay una película ahora que está circulando en Netflix, pero esto que tú estás diciendo me parece interesante. Probablemente haya una negociación, pero ¿con quiénes? ¿Quiénes está operando? El que fue a operar a Sinaloa hace 3 semanas fue el diputado de Morena, Ramírez Cuellar. Incluso Ramírez Cuellar se reunió con el Consejo de Empresarios, él mismo difundió la foto. Yo hice una crítica, creo que lo publicaste tú en la web, pero emiten un posicionamiento hasta el 13 de agosto. Se tardaron. Sin duda el tema era Rocha. Había una especie de globo de sonda de si regresaba o no. Yo se lo publiqué, lo comenté con Ivonne Melgar en el 14 de julio, que dije va a regresar porque no tenía ningún problema para regresar. O sea, Rocha legalmente hizo las cosas conforme a la constitución local, pero no consultó en Palacio Nacional y por eso venía el amago del juicio político o lo que quiere la oposición, la desaparición de poderes. Hoy la presidenta malamente comenta que la desaparición de poderes no se ha usado desde el siglo XIX. No es cierto. Recuerda, Paco, que la desaparición de poderes ocurrió en Guerrero en los años 60. Tú debes de tenerlo registrado. Tú Y eres un más recientemente en Oaxaca. excelente columnista y has seguido. En Oaxaca también se desapareció en la década de los 70. Había un general, no recuerdo ahora el nombre, pero también desaparecieron dos poderes en Ándale, no, Oaxaca. no. Y en Guerrero también se han dado varias Sí, desapariciones de poderes. sí. Sí, lo mismo que Es una en el figura que estaba Salinato ahí. también. Recuerda, Fred, que también en el Salinato hubo desapariciones de poderes en aquellas entidades cuyos votos no favorecieron la elección de Carlos Salinas. Estado de México, bueno, hubo renuncias de gobernadores. Estado de México, Michoacán, Baja California, entre otros, entidades Sí, que había perdido flagrantemente en la votación de 1988 Carlos Salinas de Gortari. El PRI funcionaba bien, el PRI funcionaba así, metiendo en orden sí, a quienes sí, salían del pero Huacal. Hoy hay temor, hay sí. tibieza, se presenta a la señora Sheinbaum como desconocedora de absolutamente todo, no le informan, se entera por redes, nadie la asesora. Pero mira, eso que tú decías hace un rato de que había globitos sonda, Paco, ¿tú crees? perdón, dime. Bueno, No, no, ¿tú crees, con todo respeto, que la presidenta se haya enterado por el tuit igual que tú y que yo? Yo creo que no. no, La no, no, presidenta está cubriendo ese espacio. No puede ser. hoy Porque mismo, hoy comentó en la mañanera que hay más de 15,000 efectivos en Culiacán y tiene, por lo menos el comandante de la zona le tiene que estar informando al general secretario y el general secretario a ella de todo lo que está sucediendo, Paco. Por eso yo no le creo en eso a la presidenta, con todo respeto a su investidura. claro, este aviso que dio a las 6 de la mañana del viernes de que no se presentaría a la mañanera, pues la verdad es que fue por razones de no sancionar con su presencia, no responder a preguntas sobre la situación que se venía.
y que ya estaba preparada y que muchos conocían. Mira, hablabas hace un momento de sondas que se habían enviado para ver si regresaba o no regresaba. El 11 de agosto, el 11 de agosto, lo que yo llamo la mentiñera de la señora Sheinbaum, porque está llena de falsedades y mentiras, un reportero de esos a modo que tiene Jesús Ramírez Cuevas ahí, le preguntó sobre la posibilidad de que regresara. Y ella dijo, pues sería decisión personal de él. Eso fue la respuesta. Ya estaba preparado todo, entonces ella sí estaba enterada de el regreso del monstruo de la Laguna Verde, de Rubén Rocha, por supuesto. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos de vuelta con Fred Álvarez. Fred Álvarez, un muy respetado y distinguido analista político sinaloense que ha vivido los hechos in situ y que conoce a la perfección la política sinaloense y ni qué decir de la política federal, la de los partidos políticos o remedios de partidos políticos que tenemos en México. Fred, nos decías acerca de estos sondeos que estuvieron haciendo los morenistas para que regresara Rocha al poder. Una especie de que, ¿cómo le va a caer esto a la opinión pública, a la opinión política? ¿Qué van a decir? Nos decías Bueno, acerca de eso. este sondeo realmente se lanzó desde Palacio Nacional Sí. y había que revisar bien lo que dijo la presidenta y a ver las pausas. No solamente basta ver y leer lo que la presidenta dice, sino verle la cara, ver sus movimientos. Ella dijo hace 2 o 3 semanas que el regreso de Rocha era una decisión personal, pero ella casi dándolo a entender que no lo hiciera. Algunos lo interpretaron al revés, que si la presidenta dijo que era una decisión personal, pues lo hiciera. Creo que los asesores de Rubén lo leyeron mal. Y ahí yo hice por ahí un comentario, no sé si tú lo rescataste, pero también ocurrió una reunión, te decía, en Culiacán, donde Ramírez Cuellar se reunió en privado con los principales empresarios ¿Mm? para hablar del presupuesto, Paco. Para el presupuesto, pues, él no es diputado ni siquiera por Sinaloa, pero creo que el tema de la reunión, además de la seguridad, fue el caso de Rocha Moya. Y ahí le habrían dicho que no era conveniente. Sin embargo, también se comentó que podría haber sido de las candidaturas. El mismo Manuel Cloutier comentó en una entrevista a Reforma que Ramírez Cuevas habría ido a disciplinarse para poder los empresarios continuar con el morenismo sin Rocha Moya. Son interpretaciones, pero estos globos de sonda los estuvieron haciendo y mira, es no saber leer a los sinaloenses. Yo estuve en Sinaloa la semana pasada y antepasada, y el tema de la seguridad, Paco, está peor que nunca. Los levantones, hay gente armada en las calles, y aunque la presidenta diga hoy que hay 16,000 efectivos, Paco, pues no sirven para mucho, porque no es que mandes a la gente a patrullar a las calles, es que sepas exactamente dónde están las cosas. Ojalá y tengan equipo tecnológico. Parece que ya lo van a comprar. Me refiero a drones de última generación, Paco. Tú puedes controlar una región, no con la presencia física para ahuyentar a las ratas, sino con la presencia de la inteligencia y saber dónde operar. Es como si tuvieras tú algunas carros de bomberos buscando un incendio por toda la ciudad. Pues no, tú tienes que tener los carros de bomberos donde los tienes que necesitar por si Claro, ocurre un incendio. Y claro. eso es lo que pasa. A mí, pues no me asusta la Marina y los policías porque ya andan, pero andan paseándose con, a manera de disuasión. Nos falta inteligencia y creo que es lo que debe ocurrir en todo el país, Paco. Inteligencia que casualmente sí la tienen los güeros. Sí, sin necesidad de estar en el lugar. Se ha dado a conocer que desde el fin de semana, bueno, desde el sábado,
están llegando aeronaves oficiales, incluso se habló que habían aterrizado en Los Mochis aviones con personal de la DEA, no se confirmó esa información, pero sí lo que es cierto, verdadero, comprobable, es que tanto en Mazatlán como en Culiacán han aterrizado aeronaves de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Van a seguir quemando gasolina con sus paseos o rondines, nada más a eso, o ya tendrán información. Híjole, buena tu pregunta. Perdón. Tienen que ocurrir varias cosas hoy. O sea, si esa información es así, yo también la vi en las redes. No creo que sean agentes de la DEA porque pues no traen la calcomanía pegada. La inteligencia no funciona así. Claro. Recuerda el caso de la CIA en Chihuahua. Lo hacen de manera discreta, pero sí se han visto aviones militares, supuestamente pues para reforzar la seguridad. No sé qué pueda suceder, quizá por la presión y por la ida del señor Omar García Harfuch a Buenos Aires, por el coqueteo con la DEA tan cercano y porque vaya a ocurrir probablemente después de nombrar un gobernador o gobernadora afín a Palacio Nacional, pudiera ser detenido, sí, yo creo que lo veo detenido y no entregado de inmediato, pero detenido con fines de extradición el señor Rubén Rocha y los otros coacusados, exceptuando el senador, porque el senador pues tiene fuero. El único que no tiene fuero en este momento en una interpretación de la Constitución es Rubén. Rubén está sin fuero y puede ser detenido con fines de extradición, como lo solicitó en abril pasado una corte de Nueva York, Paco, y con ello iniciar el proceso de las pruebas. O sea, aquí leyeron mal. Los 60 días que te da la detención con fines de extradición es el momento en que sea detenido. Pero Rubén no ha sido detenido, ha sido vigilado, ha sido cuidado. Y los otros, hay dos en Estados Unidos, el general Mérida, que curiosamente ya está libre, Paco. O sea, por lo menos está libre bajo la figura de testigo protegido o colaborador, ya no está en la cárcel, y el otro es el que era el secretario de Finanzas. Pero hay 8 más, entre ellos el alcalde con licencia de Culiacán, que nadie lo ha comentado tampoco. Si Rubén iba a regresar, pregunto por qué no regresó también el alcalde de Culiacán, porque a lo mejor es un tipo que tiene pues más habilidad y no recibió la línea que lamentablemente sí habría recibido, y quiero decir, habría recibido el doctor Rubén Rocha Moya. Fíjate que estamos frente a una situación en la cual, a partir de lo que dijo eh, el señor Monreal, Ricardo Monreal, de un cisma en Morena, que es inocultable, podría ser la oportunidad de que la señora Sheinbaum se quitara el tutelaje, un tutelaje que la perjudica definitivamente a ella y al país, de Andrés Manuel López Obrador. En estas negociaciones para que ver qué bando se queda con la gubernatura de Sinaloa para así poder influir en la en la sucesión estatal que se llevará a cabo en 2027, el año próximo, también está en juego esto que te digo. La presidente de la República finalmente será presidente de la República, porque lo que ella tendría que hacer ahora, como lo mencionabas hace un momento, sería detener a Rubén Rocha y decir, aquí yo soy la que manda, tú ya dejaste de hacerlo. Ya deja de meter tus manos en mi gobierno. Ser muy clara en el deslinde. Pero la señora Sheinbaum, aparte de que siempre se muestra desconocedora de prácticamente todo, cuando se refiere a algún tema, se refiere equivocadamente. Cuando habla de la soberanía, discursos, frases hechas que ya se aprendió de memoria y que solamente sirven para encubrir y cubrir otras fallas, otras cuestiones. Aquí estamos viendo
de acuerdo a analistas como Raimundo Riva Palacio, un enfrentamiento a partir de que Andy López, el Junior del Bienestar, pues publicó aquella carta tan chistosa, tan irreverente, tan impúdica, tan ofensiva para todos, porque nos ofende a los mexicanos que haya un tipo como él que no sepa ni escribir, un cuarentón que sigue cobijándose bajo las faldas del saco de su papá. Y todo esto ha provocado un enfrentamiento entre aquellos que se llaman puros o duros de Morena y los pocos que tiene la señora Sheinbaum a su favor. Está rodeada, todo el gabinete le pertenece prácticamente a López Obrador, excepto 2 o 3 posiciones. Mencionabas al señor Ramírez Cuellar hace un momento, un diputado vicecoordinador de la bancada de Morena, que es cercano a la señora Sheinbaum y que estuvo seguramente en Culiacán, enviado por ella para seguir con el sondeo de que si regresaba o no regresaba Rocha, para saber que en caso de que Rocha se fuera, pues a quién ponían. Y todo esto, ojalá sirva para que finalmente haya un deslinde y la señora Sheinbaum empiece a gobernar per se y ya deje de ser la marioneta que ha sido hasta ahora. Coincido contigo, sí, soy lector de todos los que dicen y coincido muchas veces con Raimundo Rivapalacio. Su columna estrictamente personal de hoy habla de los cercanos a la presidenta y de los que no son tan cercanos a la presidenta. ¿Mm? Y uno de ellos es la señora alcalde. Raimundo comenta hoy que la señora alcalde incluso habría metido por su cuenta la famosa lista y la presidenta tuvo que corregir y luego dice que le habría dicho también, pues no obedeciéndole algunas de las cosas, ¿no? Está también el personaje Ramírez Cuellar perverso que sabe operar las redes y por eso quizá que se equivocaron el gobernador de Oaxaca el pasado viernes, pero yo coincido contigo, Paco, lo publiqué en tu espacio, de que si la presidenta ya de por fin da el manotazo y es muy sencillo, no necesita congraciarse, simplemente aplicar la ley Claro, sin distingos. Todo lo que ha hecho la fiscalía ha sido contra opositores. El caso de Rufo, por ejemplo, está endeble, pero todo el peso de la ley. Y luego lo que hemos visto, la salida del vocero de la fiscalía, ahora la fiscal Godoy ya no emite comunicados, lanza un video sin preguntas ni respuestas para no equivocarse como se equivocó, te recuerdas, con aquel asunto donde le da la palabra a uno de sus vicefiscales y se equivocan con el caso del Jando, del sí, piloto, ¿te recuerdas? sí, Que claro. lo dejaron ir. O sea, ellos lo dijeron, Paco. Ahí está la versión, está la grabación. Y ahora, Abel Barajas ayer en Reforma comenta, checando la declaración de la fiscal con el caso Cuen, que la Fiscalía General de la República sabía que por dichos del marido de la hija de Ismael Zambada, que el Jando había sido detenido y estaba en la cárcel y que él era el piloto. ¿Por qué diablos entonces no lo investigaron y lo entregaron? Lo entregaron meses después junto con otros. O sea, ahí es donde tú dices, pues, ¿qué está pasando? Pues que No yo creo llevas que un proceso. nos están confirmando que este es un narcogobierno que protege a narcocriminales. O sea, no están aplicando la ley. Entonces, aquí la fiscal es una llamada de atención para la fiscalía que es autónoma y que fue avalada por prácticamente todas las bancadas, todas las fracciones parlamentarias, más que GER, más que otros, debe de ponerse las pilas y aplicar la ley sin distingos. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, Paco. La salida reciente de Mónica Soto, sí,
creemos una cosa u otra, ella jugó un papel pues muy lamentable, una columna, y hay que creerle las columnas porque hay trascendidos, tú sabes, tú eres columnista, Carlos Loret comenta, y no ha sido hasta donde se ha desmentido, que un enviado de Palacio, porque son los globos de sonda, se habría reunido con los magistrados electorales para darles línea. ¿Recuerdas que se reformó el 41 constitucional y apenas fue publicado en junio pasado para justamente que el tribunal interviniera en cancelar elecciones por injerencia extranjera, aunque no haya reglamento del 41 constitucional de esa fracción, pues el tribunal lo puede hacer. Dice Loret que en esa reunión le dijo el enviado, que no sabemos quién fue, de Palacio, piénsenlo y me dicen, y que ella días después tomó la decisión y simplemente pidió su retiro, un retiro sin justificar como lo mandata la Constitución, un retiro que ahí el Senado está también reprobado, como fue reprobado con aquella renuncia, recordarás, Paco, en 2019 del ministro Eduardo Medina Mora, Claro. que lo tramitaron fast track y sin ninguna justificación como lo mandata la Constitución. Lo mismo hicieron acá. Entonces, creo yo que tanto el tribunal como la fiscalía, como la corte, como los jueces y magistrados deben también ponerse las pilas y la presidenta debe de respetar, pero ser ella institucional. Y sí, sería muy interesante que la presidenta, Paco, tú lo dijiste, no yo, empezara a gobernar ya previo a su segundo informe de gobierno de la nación que va a hacerse en los próximos días, la semana entrante. Ojalá, ojalá significa quiera la y todos estaríamos de acuerdo apoyando a la presidenta aplicando la ley y sin distingos. No me refiero yo si se comete un ilícito como lo hizo el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues no protegerlo. Si el presidente del PRI lo hace, si lo hace el PAN, adelante, pero no puedes tú usar la justicia como una especie de guillotina. Yo no sé si el señor Rufo Apel sea culpable o inocente por el tema del Huachicol. Lo que sí no me parece es la forma que están tratando un asunto que no tiene nada que ver con un criminal de alto vuelo para que le des ese trato en el penal de alta seguridad. Porque pues no van a caber toda la gente en Almoloya, Paco. No, sobre todo se va a llenar de guinda, blanco, rojo, azul. Vamos a ver, de enemigos políticos, pero no guindas, perdón. Oye, Sí, finalmente, porque el tiempo se acaba, Fred, adelante. se tiene o se tenía programado para hoy una protesta, un llamado que se hizo a todos los sinaloenses para protestar por el regreso de Rocha al gobierno. Eh, ¿Tienes tú alguna noticia de que se haya cancelado esta protesta o se No, sigue no tengo manifestando? noticia porque no tengo noticia porque estoy charlando en este momento contigo. Estaba convocada para las 9 de la mañana hora de México, Sí. y tengo entendido que no era en el Congreso, sino era en Palacio Nacional. Ah, Hubo Palacio manifestaciones, Estatal. sobre todo el Palacio, perdón, el Palacio de Gobierno Sí. allá en Culiacán. Probablemente la protesta también se fue al Congreso, ¿eh? No lo sé, pero hay un colectivo de asociaciones civiles muy bravas en Sinaloa que se manifiestan, entre ellos está Cloutier, están varios que son de distintos partidos, de distintas corrientes, incluso sin partidos, que han hecho grandes manifestaciones por toda la calle Álvaro Obregón hasta llegar curiosamente a una iglesia que está allá en La Lomita. No lo sé, tengo entendido que estaban llamados, tengo entendido que hubo una suspensión o provisional del Congreso porque no hay acuerdo y en eso estamos en ascuas,
tú y yo estamos charlando, me desconecté en estos momentos, porque Paco, suceden cosas en un minuto. Mira, el sábado iba yo a una reunión en la noche, de las 7, casa, checo mis redes y todo iba conforme a las declaraciones de la presidenta. Llegando a la reunión, todo el mundo sabía ya de la renuncia, perdón, del permiso de Rubén Rocha. Yo dije, ¿cómo ocurrió? Pues acaba de ocurrir. Entonces, quizá en este momento que hable contigo estén ocurriendo cosas y ya haya nombrado al nuevo gobernador o gobernadora, y a partir de ahí, Paco, vamos a ver para dónde tira. Veo a la presidenta muy tranquila, muy confiada, incluso hoy dijo ella que a la persona que nombren va a ser, insisto, hasta el 31 de octubre. O sea, Rubén Rocha Moya no regresará. No sé si su gente, no sé si el senador Insunza regrese, igual ya no regrese, no lo sé. Estamos en días claves y en un momento donde la política y la gobernabilidad, Paco, empiezan a imponerse para bien de la patria, tuya, mía, de los medios, y también espero que el tema de la famosa lineamientos reculen también, Paco, por el bien de la patria. Ojalá, ojalá. Fred, ha sido un gusto conversar Ojalá, contigo. quiera. Muchas gracias por Gracias, estar con Paco. nosotros. Gracias por la invitación. Le recomiendo Gracias. mucho que lea a Fred Álvarez todos los días en índicepolitico.com y en sus Chao. redes, por supuesto. Y le agradezco mucho su compañía, como siempre. Lo invito para que la próxima semana estemos Gracias. juntos otra vez en este índice flamígero. Gracias, Soy Paco. Francisco Rodríguez. Como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días.